mi nombre es Jessica Organista, yo soy residente del segundo año de Anestesia y Medicina Perioperatoria de la Fundación Universitaria Sanitas y el día de hoy vamos a revisar en la primera charla de residentes para residentes, SAOS en pediatría, consideraciones perioperatorias para cirugía de otorrino. Entonces, pues iniciando, entonces, ¿por qué esta revisión? Entonces, el porqué de esta revisión, es que no me pasa la diapositiva, un momento. Listo. El porqué de esta revisión. Entonces, el SAOS es la tercera enfermedad respiratoria más frecuente en niños. Tenemos un abordaje bastante amplio y el conocimiento, digamos, de SAOS como patología para adulto, sin tener en cuenta que en niños constituye la tercera causa después del asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A su vez, pues es la principal causa de hipoxia crónica en humanos, favoreciendo también la hipoxia intermitente, que también tiene cambios a nivel sistémico, principalmente cardiovasculares, respiratorios y a nivel cerebral. Adicionalmente, el SAOS pues, es la alteración más frecuente durante el sueño, dentro de los trastornos del sueño con compromiso respiratorio. Y a su vez, la adenomigdalectomía es de las cirugías más frecuentes en el ámbito pediátrico después de la apendicectomía como primera causa de cirugía y las cirugías de pared abdominal. Por ende, es necesario que como anestesiólogos en el ámbito general se conozca el manejo y las implicaciones que tienen especialmente esta patología a nivel del curso perioperatorio de los pacientes. Entonces, ¿qué debemos saber? Digamos que dentro de la clasificación internacional de los trastornos del sueño, tenemos desórdenes no respiratorios y tenemos desórdenes respiratorios. Dentro de los desórdenes respiratorios encontramos principalmente el SAOS, la hipopnea y la hipoventilación. Este tipo de trastornos, como lo vemos acá, afectan más o menos del 1 al 5% de los niños y esto ya tiene grandes implicaciones, como ya más adelante lo vamos a mencionar, en cuanto a los efectos adversos perioperatorios. En cuanto a epidemiología, entonces, como lo he mencionado, la prevalencia dentro de la literatura aborda de un 1, un 4, un 5%, y hay que tener en cuenta que no todo paciente pediátrico que presente ronquidos se debe catalogar como un paciente con un síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño, porque el 20% de los pacientes pediátricos presentan el ronquido, que básicamente pues, es la vibración de los pilares anteriores y las partes blandas del paladar por el paso del aire que genera un flujo turbulento. Y digamos que pasa por un estrechamiento de la vía aérea o del diámetro de la vía aérea en una población que per se pues ya tiene una vía aérea estrecha. Dentro de los factores de riesgo que están en aumento encontramos la obesidad, y para esta patología tenemos dos picos de incidencia. El primer pico es entre los 2 y los 8 años y el segundo pico es entre la adolescencia, que está más asociado a la obesidad. A su vez, digamos que en el ámbito neonatal, para los recién nacidos, tenemos como factores de riesgo antecedentes familiares de SAOS o que hayan presentado múltiples episodios de síndrome de muerte súbita. De hecho, la literatura es enfática en mencionar que haya presentado o tenga un solo episodio de muerte súbita no cataloga como un factor de riesgo, pero sí múltiples episodios dentro de la familia o para el mismo paciente, sí lo catalogan como un factor de riesgo importante para SAOS, que incluso aumenta hasta un 70% su incidencia. Este artículo es un artículo de la revista colombiana de anestesiología que quise pues traer a colación porque menciona aspectos importantes. Primero, digamos que la frecuencia, si bien la literatura, digamos que a nivel internacional en esta revisión sí se manifiesta que los niños tienen más tendencia a sufrir de SAOS versus las niñas, que en menores de 2 años está asociado a síndromes craneofaciales. Las causas, como causa primaria encontramos en el ámbito pediátrico la hipertrofia amigdalina asociada a obesidad y genética, lo cual constituye la importancia de tratamiento quirúrgico de la cirugía de otorrino en esta población. En gran medida, los pacientes que son sometidos a cirugías de otorrino o pues una adenoamigdalectomía
tienden a resolver, pero hay un número pues, de casos de niños que a pesar de su cirugía, como presentan alteraciones en la vía aérea o obstrucciones de la vía aérea en diferentes partes, pues no terminan resolviendo del todo este síndrome. Es más frecuente en afroamericanos y tenemos una morbilidad respiratoria del 1% en pacientes que no tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño y que son sometidos a una cirugía de otorrino versus hasta un 20% en cuanto a morbilidad respiratoria en pacientes que sí lo tienen diagnosticado o pues que tienen un alto riesgo de presentar. En cuanto a complicaciones posoperatorias, entonces tenemos de un 6.4 hasta un 27%. Entonces, digamos que para hablar del abordaje inicial y las consideraciones preoperatorias lo quise dividir en esta charla en estos 4 pilares que vamos a ver a medida que avanzo en la presentación, pero pues digamos para que tengan como mensajes contundentes y consistentes en cada uno de estos temas. Primero, pues la evaluación de riesgo perioperatorio. Segundo, la dinámica de la vía aérea, el efecto de los agentes farmacológicos y la disposición de los pacientes en el posoperatorio. Empezando con el primer pilar, la evaluación de riesgo perioperatorio, entonces digamos que tenemos 5 objetivos claves. Uno, pues determinar los riesgos perioperatorios inherentes en el paciente, evaluar los factores de riesgo para eventos adversos respiratorios, establecer factores de riesgo inherentes al caso, evaluar los requerimientos adicionales, es decir, pruebas diagnósticas, cuestionarios, en este caso polisomnografía, electrocardiograma, ecocardiograma, o determinar, y pues al final determinar en conjunto con toda esta evaluación el lugar para llevar a cabo la cirugía, el lugar ideal, debido a que, pues, digamos, hay que establecer su cuidado postoperatorio. Entonces, digamos que para determinar estos riesgos hay que hacer una adecuada revisión sistemática, evaluar detalladamente el examen físico, identificar si el paciente tiene algún síndrome craneofacial, algún retraso en el crecimiento, si tiene susceptibilidad a infecciones del tracto respiratorio superior o si incluso tiene trastornos de comportamiento. Porque, pues, como más adelante igual lo van a mencionar, los pacientes que tienden a tener este síndrome generalmente son catalogados como pacientes con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad o con un mal rendimiento académico, que se catalogan así, se tratan de manejar de esta manera, pero que al final, al final de cuentas, es más asociado a un uso hipoxia intermitente que va generando afectaciones a nivel neurológico y pues comportamental, neurocognitivo principalmente. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la importancia de esto? Las complicaciones respiratorias, como yo lo había mencionado, pues tenemos una morbilidad más o menos del 20% en este tipo de pacientes. Complicaciones intraoperatorias que principalmente se asocian a la inducción en el 21% de los casos, en unidad de cuidados posanestésicos en un 33% de los casos y en hospitalización hasta un 46%. Todo esto son complicaciones que si se manejan, digamos, en el ámbito adecuado, van a evitar, digamos, complicaciones o incluso desenlaces posoperatorios como pues el daño neurológico y la muerte. Segundo, entonces, factores de riesgo para complicaciones pulmonares posoperatorias después de la adenoamigdalectomía. Entonces, se han identificado estos factores de riesgo. Vale la pena resaltar que en la mayoría de estudios destacan que sean niños menores de 3 años, que tengan síndrome de Down, que tengan anormalidades craneofaciales e incluso, pues, como estamos en aumento de la obesidad, como lo había mencionado, obesidad, enfermedades neuromusculares. Bueno, entonces, digamos que principalmente estos 5 criterios generan un aumento o pues digamos que como los factores de alarma para tener en cuenta en pacientes que estén o que tengan un síndrome de apnea o que tengan un alto riesgo de presentar. Digamos que este es un estudio retrospectivo, una revisión retrospectiva en el cual se identificó que los pacientes que tenían un trastorno respiratorio, un trastorno del sueño, de etiología pues respiratoria, van a tener hasta 5 veces más complicaciones y más eventos adversos perioperatorios respecto, digamos, a otros trastornos del sueño. Entonces, ahí la importancia de cómo identificarlo y también, digamos, que sea una enfermedad y digamos que un ámbito que no solo maneje el anestesiólogo, sino también que por parte del equipo quirúrgico se puedan estratificar los riesgos preoperatorios y por ende también tomar decisiones sobre la disposición del posoperatorio o la asignación de diferentes recursos que también, digamos, pueden estar en la mano en el momento de la admisión de este tipo de pacientes. Digamos que este tipo de procedimiento, pues como ya lo hemos
al ser, digamos, de alta incidencia, generalmente también se ha visto que las complicaciones o los eventos adversos respiratorios perioperatorios no solo van, digamos, dentro de lo conocido del paciente pediátrico con broncoespasmo o laringoespasmo o desaturación, sino también, digamos, que tienen todas estas complicaciones o eventos adversos perioperatorios respiratorios que se han descrito y que pueden, digamos, llevar a desenlaces fatales. Generalmente, digamos, en este artículo de revisión mencionaban que los pacientes que se identificaron fueron con eventos adversos perioperatorios en una incidencia de un 5.6 hasta un 11.6%, de los cuales incluso requirieron manejo con intervención ya sea farmacológica, una reintubación rápida o pues digamos que simplemente pues se van a manejar también la parte ventilatoria, pero pues como lo menciono, si no tenemos un personal capacitado en reconocer este tipo de eventos o de factores de riesgo, pues digamos que los desenlaces posoperatorios no van a ser los mejores. Importante, digamos que este estudio retrospectivo también se hizo pues en niños de 12 años a quienes tenían alto riesgo o tenían ya diagnóstico de un síndrome de apnea del sueño y a quienes se les realizó una adenomigdalectomía. Y digamos que se recogieron diferentes datos demográficos, el historial médico y el curso intrahospitalario. Y lo que se ve es que en realidad, digamos, criterios de admisión o guías para validar, digamos, la importancia en la población pediátrica para este tipo de pacientes no son extrapolables o por lo menos no son universales o internacionales. Y generalmente, digamos que cada centro tiene como sus principios o sus criterios para admitir este tipo de pacientes en los diferentes cuidados y reconocer también los diferentes factores de riesgo. Pero es importante porque en realidad generalmente la literatura es como más extrapolada del tema de adultos, pero digamos que hay tres guías principales en las cuales se mencionan los factores de riesgo, digamos, a tener en cuenta que favorecen aún más la admisión intrahospitalaria, ya sea en UCI o en cuidado ambulatorio o en cuidado, o sea, en unidad de cuidados anestésicos de forma extendida o intrahospitalaria por ser nada más. Digamos, sí tienen en común estos factores, que son factores que en realidad menciona la literatura que son importantes a tener en cuenta y que están en común, que aumentan el riesgo hasta un 95% de ingreso hospitalario y pues digamos que obviamente también tienen sus implicaciones en cuanto a costos pues para el hospital. Entonces, esta es una guía de otorrino, cabeza y cuello, esta es una guía de la Asociación Americana de Pediatría y esta es más que todo el Children's Hospital. Entonces, es así como, digamos que ellos evalúan y hacen como un balance de costo-beneficio y costo-seguridad y en realidad, digamos que cada una de estas sí aumentan los costos y en su orden, digamos que, como vemos acá, por ejemplo, el Children's Hospital tienen como más criterios de admisión, se puede incluso hasta duplicar el precio de admisión en cuanto a costos sanitarios y pues a recursos disponibles, pero digamos que tienen una adecuada correlación de hasta un 97% en cuanto a la identificación de los factores de riesgo para eventos adversos perioperatorios en los niños, cuales pues digamos vale la pena resaltar, edad menos de 3 años, que tengan un síndrome genético diagnosticado, las condiciones comórbidas, que eso digamos que está muy a discusión y aún no está muy estandarizado porque digamos que las condiciones o las comorbilidades quedan más como a libre albedrío del médico tratante para saber, digamos, para colocarlo como un factor de riesgo no para síndrome o para presentar los eventos respiratorios, el índice de masa corporal y los resultados en la polisomnografía. Pero bueno, digamos que esos son puntos que vamos a discutir un poco más adelante en cuanto al diagnóstico y digamos que de importancia y se vio que una correlación importante con la elevación de PCO2 a más de 52, digamos que identificaba mayor, en mayor medida y con mayor sensibilidad la admisión en este tipo de pacientes. Digamos que para el diagnóstico de SAOS, pues ya sabemos que hay que diferenciarlo del ronquido primario, pero digamos que los estudios de sueño tienen una precisión clínica de más o menos un 30, 80 o un 85%. Generalmente, pues el ronquido primario tiene síntomas, no, o sea, no tiene síntomas diurnos ni nocturnos y también tiene pues una polisomnografía normal, a diferencia de lo que vamos a encontrar en un paciente con SAOS. Estos y cada uno, pues digamos, de la imagen a su derecha, son cada uno de los signos y los síntomas clínicos de los pacientes con SAOS. Y bueno, pues digamos que eso lo vamos a, o sea, lo vamos a enfocar y lo vamos a abordar en el abordaje inicial en cuanto a la historia clínica, la revisión y el examen físico, como ya lo había mencionado. Pero entonces, digamos que han surgido diferentes cuestionarios que hacen como más fácil la identificación de este tipo de pacientes
porque ya vamos a ver más adelante las limitaciones en cuanto a la polisomnografía, que es el gol estándar para el diagnóstico de estados. Pero digamos que estos cuestionarios se han aplicado en el ámbito perioperatorio, incluso pues con enfermeras anestesistas en Estados Unidos, en donde mencionan que son cuestionarios fáciles de utilizar, que tienen, digamos, una sensibilidad aceptable y, pues, digamos, que pueden identificar los pacientes con alto riesgo en esta patología. Entonces, digamos que el PSQ es un cuestionario de sueño pediátrico que tiene 22 preguntas en 4 dominios, que son estas, y pues digamos que esos 4 dominios implican la restricción relacionada con el sueño, el ronquido, la somnolencia diurna y el comportamiento. Generalmente una puntuación de corte de 7 a 22 ya identifica un paciente con SAOS y pues digamos mayor a 15 ya identificaría la gravedad con una sensibilidad del 78% y una especificidad del 72%. Sin embargo, digamos que la herramienta de detección para, que digamos que más predice la probabilidad de eventos adversos respiratorios perioperatorios es STIBUR, que es una herramienta que identifica la probabilidad de estos eventos, principalmente por medio de la detección de 5 preguntas fáciles de contestar con sí o no. Entonces, generalmente lo que describe la literatura es que las respuestas positivas a 3 o más preguntas aumentan el riesgo de 3 veces para presentar los eventos adversos respiratorios, y los 5 ítems positivos aumentan hasta 10 veces el riesgo. Entonces, digamos que vamos a tener una herramienta fácil de utilizar, eficaz, con una mayor probabilidad de identificar los eventos en pacientes con un alto riesgo de SAOS. Así sea en niños que ni siquiera tengan el diagnóstico y que pues no han sido llevados también a polisomnografía. Entonces, digamos que generalmente, y como se describe, el gol estándar no siempre se puede realizar. Digamos que los puntajes de STIBUR alcanzarán predicciones de 37.5% de los eventos respiratorios versus, digamos, el resto de las herramientas que alcanzan hasta un 22.7% de identificación, y por ende, digamos que es una herramienta que ha sido útil para identificar estos tipos de pacientes. Se desarrolla bajo como o sea, digamos que la probabilidad de riesgo lo desarrollaron en 4 ámbitos: la duración de la primera fase después de la anestesia más de 2 horas, la necesidad de oxígeno suplementario dentro de las 24 horas de salida de UPA, la admisión no planeada para observación hospitalaria o UCI, y las intervenciones no planeadas en unidad de cuidados posanestésicos, como la ventilación, la utilización de fármacos, la reintubación de urgencia y demás. Lo que mencionaba, dependiendo de las respuestas, de 3 a 10 veces, dependiendo del puntaje. Y a su vez, pues digamos que quisiera mencionarles las diferentes herramientas que aún se cuentan. También hay un stop bank de niños, así como, digamos, de adultos, pues hay unos niños y adolescentes, y hay puntuaciones y diferentes escalas también de herramientas de detección de SAOS. Pero pues lo que mencionaba, el PSQ y el STIBUR son los que con más frecuencia se utilizan en el entorno perioperatorio. Y digamos que llegando al gol estándar de diagnóstico de SAOS, la polisomnografía nocturna, que incluye pues monitoría cardiorrespiratoria, monitoría electroencefalográfica, la electroculografía, la electromiografía, es digamos que lo ideal para realizar y para hacer el diagnóstico, pero tenemos la limitación de que es de alto costo, tiene pues poca disponibilidad, requiere de tiempo que usualmente los padres no tienen, pues digamos porque en realidad se pueden hacer también polisomnografías diurnas, pero digamos que no estarían dentro del gol estándar, y la nocturna digamos que implica mayor esfuerzo por los papás, buscar a alguien para cuidar a sus otros hijos, pasar digamos una noche afuera en dado caso que estén trabajando. Entonces digamos que los pacientes que terminan siendo llevados a cirugías de otorrino, principalmente pues la adenomigdalectomía, solo presentan, de estos pacientes solo el 10% tiene una polisomnografía, y por ende tenemos un diagnóstico certero de esta manera. Sin embargo, digamos que no termina siendo una limitante para la mayoría de los pacientes, pero sí hay que tener en cuenta, y digamos, esta es una de las cosas que quiero que se lleven como mensaje para, pues, para la casa, para el hospital, para sus ámbitos hospitalarios, es que sí hay indicaciones para tener sí o sí una polisomnografía nocturna en un paciente pediátrico. ¿Cuáles serían? Estas 9 que estamos acá mencionando: el coro pulmonale, un paciente que tenga hipertensión arterial, que tenga alto riesgo de SAOS, identificando los factores de riesgo que te he mencionado, trastornos neuromusculares, pacientes con fallos del medro, policitemias inexplicadas, enfermedades de células falciformes o crisis venofusivas frecuentes, obesidad mórbida y anomalías craneofaciales. Generalmente, digamos que este tipo de pacientes se prefiere tener una polisomnografía, no por ende, digamos que sea una cirugía electiva, pues que se pueda cancelar,
Sin embargo, digamos que sí son las indicaciones como tal para la utilización de este examen diagnóstico. ¿Qué nos va a determinar la polisomnografía? Pues el índice de apnea, es decir, el número medio de eventos obstructivos por horas de sueño. Apnea, pues digamos, catalogando la apnea como la disminución del flujo de aire de más del 90% por 2 o más respiraciones. La hipopnea, la disminución del flujo de aire de más del 50% por 2 o más respiraciones con una disminución del 3% de la saturación arterial de oxígeno. A su vez, también vamos a ver el índice de trastornos respiratorios, que es en el número de eventos obstructivos por hora de sueño. No, en sí no es tan específico de SAOS, porque incluye incluso apneas centrales y obstructivas, y en la saturación de oxígeno. Todo esto para qué nos sirve, pues principalmente el índice de apnea y hipopnea y en la saturación para catalogar la severidad del SAOS. Esto también, pues digamos que es extraído de la revista colombiana, pero pues está estandarizado a nivel internacional. Entonces, teniendo en cuenta que, pues digamos que los niños, a comparación de los adultos, el índice de apnea para catalogar un SAOS severo es más de 10 o un NADIR, una saturación NADIR de menos del 80%. El resto, pues leve de 1 a 5 y moderada de 6 a 10. En cuanto a otras técnicas o herramientas a utilizar, tenemos, digamos, la oximetría, que digamos que son pautas que se han señalado principalmente para pacientes obesos, para pacientes menores de 3 años que tienen mayor riesgo perioperatorio, en los cuales tampoco se pudo realizar, digamos, la polisomnografía, pero pues digamos que estas son herramientas que tienen una sensibilidad de más o menos un 43%, que pueden llegar a identificar algunos casos, sobre todo los casos de severidad, pues para tener, digamos, ya las conductas posoperatorias pues que ya vamos a mencionar, pero en realidad no son estudios que terminen, digamos, utilizándose de forma amplia y pues que tampoco, digamos, que nos dice mucho en cuanto a la predicción de eventos respiratorios obstructivos como tal. Entonces, acá les dejo, digamos, acá lo que les mencionaba de la polisomnografía siesta diurna, que generalmente no excluye o sea, que sea normal, no excluye el diagnóstico de SAOS, y pues digamos que eso son cada una de las, es un resumen de las diferentes técnicas para pues el diagnóstico. Y digamos que para la evaluación cardiovascular, esto igual, un mensaje para la casa, no es de rutina, no es necesario que pacientes que sean llevados a cirugías de otorrino la tengan, pero sí hay dos indicaciones específicas, generalmente para pacientes con una DIR de 70%, que generalmente pues, son pacientes que terminan desarrollando hipercapnia crónica, aumento de las presiones pulmonares, desarrollan un coro pulmonar y que sí deben ser llevados a, pues por lo menos deben tener un electrocardiograma y un ecocardiograma y si es posible, pues digamos que en dado caso la valoración por cardiología. Entonces, ecocardiograma para quienes, para hipertensión arterial sistémica, para pacientes con hipercapnia crónica, con múltiples episodios de hipoxemia severa, con NADIRs menos del 70%, con alcalosis metabólica compensatoria y riesgo de coro pulmonar. ¿Listo? En cuanto al segundo pilar, entonces vamos a hablar de la dinámica de la vía aérea. Generalmente, como vemos, el SAOS es un trastorno multifactorial que pues básicamente va a alterar la permeabilidad de la vía aérea superior. Generalmente no está solo alterada o no genera como una obstrucción en una sola parte, sino también en diferentes partes de la vía aérea y que por ende pues se compromete su dinámica respiratoria. Generalmente, digamos que sabemos que entre la dinámica respiratoria tenemos las estructuras anatómicas y el tono neuromotor, y pues digamos que las alteraciones del sueño, y en este caso, pues por parte de nosotros, anestésicos generales, incluso pues anestésicos inhalados, pues generalmente terminan alterando el tono de los músculos y por ende favoreciendo la obstrucción que principalmente se presenta en la inducción anestésica. En cuanto a la fisiopatología de esto, pues se ha explicado SAOS en pediatría en dos modelos, el modelo neural y el modelo anatómico, pues que como ya había mencionado, digamos que está en relación con la resistencia de las vías respiratorias, el tono muscular anormal y digamos factores genéticos que se predisponen a esto. En cuanto al modelo neural, entonces digamos que básicamente define el grado de permeabilidad, o sea, define que el grado de permeabilidad de la vía aérea superior está determinado por el equilibrio entre fuerzas de colapso y fuerzas que interactúan para evitar este colapso, en donde el colapso de la faringe se ve más que todo asociado a la presión negativa durante la inspiración, al tamaño, a la forma y la flacidez de las estructuras faringias y a las fuerzas que actúan como para, digamos que mantener la permeabilidad
en contra, o sea, es decir, los músculos dilatadores de la faringe, el genio gloso, el genio ioideo y los músculos velopalatinos. Generalmente, digamos que los niños que son roncadores habituales con ronquidos primarios no suelen tener apnea ni hipopnea o despertares relacionados con el aumento del esfuerzo inspiratorio o alteración, digamos, en el intercambio gaseoso debido a que tienen un mecanismo neuromuscular compensatorio. Pero, digamos que generalmente los niños están dependiendo pues de una modulación central y periférica que sí se altera por la pérdida de conciencia, estímulos químicos y pues la pérdida de los reflejos de la vía aérea. Todo esto como lo logramos, pues digamos que nosotros ahí tenemos parte de alteración del equilibrio pues por el momento de la anestesia. Y el modelo anatómico en donde vamos a ver que la vía aérea superior pues digamos que está determinado por estructuras de base de cráneo, estructuras óseas, la columna cervical y por tejidos blandos. Entonces, generalmente lo que se menciona en este modelo es que el calibre de la vía aérea superior, que de por sí ya tiene un diámetro pequeño en los niños, por aumentos de las presiones de tejidos externos, aumentan el número de Reynolds y por eso también el flujo, que generalmente pues digamos que era un flujo laminal, termina siendo un flujo turbulento que pues favorece, pues digamos que altera la dinámica y pues altera por ende las presiones y pues favorece digamos que fuerzas que colapsen la vía aérea favoreciendo la obstrucción. Generalmente se disminuye, se reporta en la literatura que la disminución del diámetro es de hasta un 5 un 10%, que digamos que para los niños representa una obstrucción importante y por ende pues digamos que el flujo turbulento aumenta también pues de una manera importante para generar una alteración en el equilibrio de estas fuerzas. Es así que, digamos, como vemos que todo es un círculo vicioso en estados, entonces digamos que el estrechamiento de la vía aérea superior genera ronquido, que genera hipopneas, que genera apneas, que a pesar de aumento, y pues aumenta el esfuerzo inspiratorio, lo cual aumenta la presión intratorácica, lo cual termina aumentando, digamos, el retorno venoso, aumenta el tono vagal, genera bradicardia, hipoxemia, hipercapnia, hay alteraciones endoteliales, hay liberación de productos de respuesta inflamatoria, a su vez también generan, digamos que alteraciones microvasculares que terminan también repercutiendo y pues favoreciendo el microdespertar del paciente. A la vez pues genera una desorganización en el sueño, la hipersomnia diurna, las alteraciones neurocognitivas y comportamentales de los pacientes que perpetúan igual también el aumento del tono muscular, el aumento del tono simpático, la vasoconstricción, el movimiento pues para favorecer una reapertura de la vía aérea superior. A su vez favorece la hiperventilación por apnea, otra vez inicia el ciclo del sueño, pero al sueño pues vuelven a presentar pues colapso de vía aérea superior y así utilizamos, o sea, venimos haciendo un círculo vicioso que tiene implicaciones o consecuencias a nivel sistémico y pues digamos que generalmente pues son consecuencias que si no se realiza una intervención a corto plazo pues ya tenemos alteraciones incluso del hipocampo que se describen como ya persistentes e irreversibles, igual que alteraciones cardiovasculares, stroke y demás. Identificar también, importante identificar los factores fisiopatológicos, ya sean craneofaciales o que favorezcan la mayor colapsabilidad de la vía aérea superior, que son los que menciono acá en la diapositiva, y pues digamos que son y hacen parte de los factores que ya mencionó, pues para pensar que un paciente tiene un alto riesgo de esta enfermedad. Los factores sindromáticos, principalmente síndrome de mucopolisacaridosis y acondroplasia, son los síndromes que más se han descrito en cuanto al aumento y pues el riesgo de la colapsabilidad de vía aérea y alteraciones como tal en este tipo de pacientes, pues para aumentar, digamos que el riesgo de los eventos respiratorios perioperatorios, junto con los demás síndromes que están acá descritos en la diapositiva. Y a su vez, digamos que tener en cuenta que se han descrito dos tipos de SAOS en niños, el tipo 1, que está asociado a la hipertrofia del tejido linfoadenoideo sin obesidad, en el cual, digamos que la literatura es clara y enfática en decir que independientemente del grado de hipertrofia amigdalina que tenga el paciente, no, o sea, es un factor independiente y no se correlaciona con la mayor gravedad o el mayor número de episodios o trastornos respiratorios como efectos adversos. Y el tipo 2, que ya pues está más asociado al segundo pico, que como mencionaba, pues digamos que ya incluye la hipertrofia, la hiperplasia del tejido adenoideo, pues y la obesidad. En cuanto al efecto de los agentes farmacológicos, entonces digamos que
En la literatura, pues digamos que se menciona la dexametasona, la dexmedetomidina, ketamina, paracetamol y AINES, principalmente en AINES hablamos de ibuprofeno y opioides. Entonces, ¿qué es importante con los fármacos? Primero, utilizar medicamentos que favorezcan la analgesia, que no favorezcan las alteraciones respiratorias y que también controlen las náuseas y el vómito postoperatorio, debido a que esta es una cirugía que se ha descrito que tiene hasta un 70% de incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios. Es así como vemos que, digamos que los opioides, por ejemplo, tienen pues, un mayor efecto analgésico, pero también tienen como evento adverso pues, una mayor incidencia en la depresión respiratoria. Y así con cada uno de ellos, que pues vamos a mencionar. Entonces, digamos que qué fármacos utilizar, qué fármacos se han aconsejado y que tienen, digamos, que impacto en los desenlaces postoperatorios del paciente. Dexametasona disminuye, como hemos visto, pues ya sabemos que el NMT de la dexametasona para náuseas y vómitos es 6 y 7, entonces digamos que tenemos digamos que cubierto uno de los desenlaces postoperatorios que se quieren evitar en este tipo de pacientes. A su vez está asociado con analgesia y digamos que cosas también a discutir y que como más adelante también lo voy a mencionar, esta es una cirugía que tiene un alto riesgo de sangrado. Entonces lo que queremos también es evitar pacientes con hemorragias periamigdalinas posteriores, ya sean primarias o secundarias. Entonces digamos que la dexametasona impacta digamos que en los tres desenlaces que pues digamos fuertes e impactantes en ese tipo de pacientes. En cuanto a la desmedetomidina, digamos que la desmedetomidina se ha utilizado en el sentido en que imita el sueño no REM, es decir, que no genera una depresión significativa ni obstrucción de las vías respiratorias, genera una analgesia leve, disminuye los requerimientos anestésicos sin aumento de las complicaciones respiratorias, disminuye la agitación postoperatoria y pues digamos que tiene y mantiene un perfil hemodinámico del paciente favorable que no influye y pues que se ha visto no influye en el requerimiento de opioides. Sin embargo, digamos que con la desmedetomidina tenemos como como el label de la FDA, de la utilización en paciente pediátrico, entonces digamos que no es per se, digamos que uno de los medicamentos más utilizados en pediatría. En cuanto a ketamina, digamos que sí disminuye el uso de opioides y mejora el delirio postoperatorio, y pues paracetamol, que es eficaz, seguro, es ahorrador de opioides, favorece la analgesia y digamos que tampoco aumenta el sangrado. ¿Qué pasa con los AINES? Generalmente los estudios que más se han utilizado, los que más se han realizado es la utilización de ibuprofeno, porque hubo una controversia con la utilización del ketorolaco y el aumento o no de las hemorragias postoperatorias. Pues periamigdalinas. Generalmente, digamos que por un momento, un tiempo en el que se evitó, e incluso todavía hay otorrinos que sé que lo limitan, pero digamos que ya se ha reportado en la literatura diferentes revisiones, estudios prospectivos, revisiones sistemáticas, metaanálisis, en las cuales mencionan que el ketorolaco es seguro, que favorece la analgesia, que es ahorrador de opioides y que en realidad no aumenta el riesgo de hemorragia postoperatoria. Entonces, digamos que eso sería digamos que un medicamento a utilizar en ese tipo de pacientes. Digamos que es uno de los estudios más recientes del 2021 y así, pues digamos que diferentes. ¿Qué es importante en este tipo de pacientes? Entonces, digamos que el SAOS o la enfermedad es una enfermedad que aumenta el riesgo bueno, que genera una inflamación crónica, perdón, de la vía aérea superior y por ende, digamos que eso favorece un mal control del dolor. Digamos que en febrero del 2013 la FDA agregó un black box, o sea, agregó como una advertencia para la utilización de codeína y pues digamos que la consideración del uso de opioides en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente se ha visto que en cuanto a la analgesia o las estrategias de analgesia terapéutica, los pacientes a los cuales se les colocan las diferentes opciones que ya he puesto, acetaminofén, AINES, dexametasona, tienen un mejor control o una mejor pues, percepción del control del dolor asociado a una mayor estabilidad hemodinámica con menores eventos adversos preoperatorios respiratorios, a diferencia de los pacientes en los cuales tenemos o pues en los cuales se utiliza opioides que favorecen
la hipoxia por obstrucción de vía aérea, aumentan la sensibilidad y aumentan el riesgo de eventos respiratorios perioperatorios, y a su vez, digamos que como ya lo voy a mencionar más adelante, la codeína no es, digamos que, o pues digamos que por su mismo metabolismo, por ser un profármaco que depende, digamos, de los diferentes polimorfismos de la CYP2D6, el citocromo P450, no es la mayor, o sea, no se está utilizando y no se debe utilizar, no tiene recomendación para utilizarse en los niños por unas cuestiones que ya más adelante también voy a mencionar. Entonces, digamos que vale la pena y con qué vale la pena quedarse de esta diapositiva. Uno, hay diferentes estrategias que nos favorecen la analgesia y pues lo que ya he mencionado, la disminución de hemorragias, el control de náusea y vómito postoperatorio sin aumento de los eventos adversos respiratorios, y a su vez tenemos que tener en cuenta que el paciente con SAOS es un paciente que tiene mayor sensibilidad a opioides porque tiene pues digamos un feedback positivo para el aumento de la expresión de estos receptores, especialmente los mu, en donde en realidad la utilización de opioides se limita por lo mismo, para disminuir los eventos respiratorios, y a su vez, digamos que también en anestesia se ha visto que evitar la sedación es lo ideal en este tipo de pacientes también, porque se ha visto en diferentes, se ha mencionado en literatura que la sedación aumenta el colapso de las vías respiratorias como resultado pues del aumento de la presión de cierre y las pérdidas del tono muscular y faríngeo que llevan a la falta de coordinación de la actividad de los músculos de la vía aérea superior, y por ende digamos que no es un procedimiento ideal o no es lo ideal para este tipo de pacientes. Hay que utilizar estrategias ahorradoras de opioides, ya sean técnicas de anestesia regional, los medicamentos que ya he mencionado. Se ha utilizado incluso infiltraciones locales para reducir el requerimiento de opioides por parte digamos, del equipo quirúrgico, del otorrino, infiltraciones premigdalinas, que se ha visto que no aumentan tampoco el riesgo de hemorragia ni sangrado, pues o sea, sangrado secundario ni primario, y que por ende también digamos que disminuyen la depresión y la sedación en el perioperatorio. Generalmente, pues lo que mencionaba, opioides sí o no, muy debatido específicamente, y ojo, no, generalmente no. ¿Por qué? Porque tienen una mayor sensibilidad y sobre todo pacientes que tienen NADIR de menos de 85% aumentan las complicaciones respiratorias, y como vemos, digamos que la codeína, eso es lo que les quería mencionar, digamos que se demostraron complicaciones graves después de una amigdalectomía, se demostraron muertes y lesiones neurológicas secundarias a eventos respiratorios posoperatorios en el hospital, en el hogar, que obviamente, digamos que en el hogar tuvieron mayor mortalidad, pues porque no hay un ambiente menos controlado, pero en realidad, en general, no se recomienda su uso. Y adicional, no solo porque tengamos, digamos que polimorfismos de metabolismo ultra rápido, sino que también digamos que hay un 10% de la población que puede tener un polimorfismo metabolizador ultra lento y por ende, digamos, ni siquiera tener eficacia analgésica de un medicamento. Obviamente todo esto varía según la población. Esta es una campana de población americana, pues norteamericana, y pues digamos que obviamente pues varía según la raza, digamos, tenemos diferentes discusiones en cuanto a la raza afroamericana. Pero pues interesante, y les quise traer este estudio. Es un ensayo clínico aleatorizado que se hizo en 280 niños de 3 a 10 años, ASA 1, ASA 2, sometidos a amigdalectomía electiva, en los cuales digamos que se ha propuesto que en pacientes que tienen un mal control de dolor, dosis de rescate. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron dos grupos, un grupo de manejo conservador y el grupo de la intervención, donde lo que querían o lo que hicieron fue una prueba con fentanil de 1 microgramo kilo previo a la extubación. Entonces, digamos que la idea con esto era utilizar la prueba del fentanil y sobre todo en pacientes que tuviesen alto riesgo de, sí, pues para presentar un síndrome de apnea hipoapnea o un alto riesgo de presentar eventos respiratorios perioperatorios. Y adicional a esto, digamos que no tuvieran una polisomnografía. Entonces, digamos que quedaba la duda de si se podía o no se podía utilizar opioides en este tipo de pacientes. En realidad se hizo la prueba y lo que ellos monitorizaban era a los 3 minutos la frecuencia respiratoria más baja que hubiese tenido el paciente. Si la frecuencia respiratoria más baja disminuía más del 50%, se consideraba una prueba positiva, y por ende, si se utilizaba una estrategia de opioides en el manejo posoperatorio o en unidad de cuidados posanestésicos, se podían utilizar morfina de 10 microgramos kilo. Pero si la prueba era negativa, la dosis de la morfina puede incrementarse hasta 50 microgramos kilo.
Esto ya demostró que en realidad utilizar estos regímenes de medicamento para este tipo de pacientes identificados disminuyó las intervenciones en un 50% y con una pues, significancia estadística, y a su vez disminuyó también la frecuencia de eventos adversos periopertorios respiratorios. Entonces, pues queda en la dualidad si utilizarlos o no utilizarlos. Me pareció bastante interesante porque, digamos, tampoco es, no, es limitarnos en dado caso que no tengamos otra estrategia para tratar. Y en cuanto a la disposición de los pacientes en el posoperatorio, pues evaluar el riesgo de las complicaciones en el posoperatorio, evaluar la conducta posoperatoria de admisión, pues va a depender de cada uno de los lugares, ya sea pues, como mencionado, pues digamos que no hay unas guías extrapolables o unos criterios de admisión universales o internacionales, pero digamos que acá les traigo generalmente los que se están utilizando, pues lo que digamos que dice la guía colombiana, la revisión colombiana. Entonces, generalmente pacientes con SAUS leve a moderado sin factores de riesgo terminan en observación de 3 a 7 horas y de ahí pueden ir para su casa. SAUS leve a moderado sin factores de riesgo, con desaturaciones u obstrucción postoperatoria, generalmente la idea es utilizar unidad de cuidados intermedios, 24 horas, SAUS leve a moderado sin factores de riesgo y uso de OPS, unidad de cuidados intermedios por 24 horas, SAUS leve a moderado con factores de riesgo, unidad de cuidados intermedios por 24 horas, y digamos que un SAUS severo ya es un paciente que se remite sí o sí a UCI. Generalmente de que va a depender la conducta postoperatoria, de los factores de riesgo, lo que ya he mencionado, de la severidad del SAUS, de las comorbilidades que tenga el paciente, principalmente, digamos que las más descritas, de lo que ya he mencionado, síndromes craneofaciales, síndrome de Down, edad menor de 3 años, y digamos que la severidad o no, de la sintomatología en cuanto a bueno, de los trastornos neuromusculares y la severidad como tal del SAUS, pues sí tiene una polisomnografía. Entonces, digamos, para llevar a cabo también este esquema, generalmente esto es lo que se utiliza, por ejemplo, en anestesia pediátrica, digamos que en los sitios de rotación en los que yo estaba. Y en cuanto a sangrado postoperatorio, generalmente lo que mencionaba, la cirugía de otorrino es una cirugía que favorece o pues que es proclive al sangrado. Principalmente ocurre en dos momentos. El primer momento es en unidad de cuidados postanestésicos, que va a requerir una reexploración urgente, porque pues, aproximadamente el 75% del sangrado ocurre en las primeras 6 horas posoperatorias y pues se debe llevar al paciente lo más pronto posible a una nueva intervención. Y el sangrado secundario, que es más o menos del séptimo al décimo día. ¿Qué es más grave? El sangrado primario versus el sangrado secundario. Se menciona que el sangrado primario es más serio, pero el sangrado secundario, como puede pasar desapercibido, el niño puede llevar una inestabilidad hemodinámica mayor, un shock hipovolémico. Generalmente es un niño que va a tener estómago lleno, entonces pues vamos a tener que utilizar síndrome secuencia de intubación rápida, y pues digamos que la idea es como hidratarlo, estabilizarlo, y pues digamos que ahí ya, una vez pues ya realizado esto, pues iniciar con la intervención. Y bueno, ¿qué futuras herramientas hay? Pues como ya vimos, digamos que la realización de la polisomnografía, que es el gol estándar para este tipo de pacientes, es limitada. Entonces, digamos que se han propuesto y están, digamos, en estudio diferentes estrategias, como la presión de cierre faríngeo, que mide el colapso de las vías aéreas superiores, que predice el riesgo de eventos respiratorios postoperatorios, pero pues esto ha sido en adultos, está en estudio en niños. Diferentes imágenes, como la resonancia que les mostraba, la endoscopia, y la utilización de biomarcadores que pues, digamos que por la fisiopatología de este trastorno se ha demostrado que pueden llegar a tener una alta especificidad y digamos que un rendimiento pues, con una mayor sensibilidad y especificidad para predecir el síndrome de apnea del sueño. Para llevar a casa los 4. Gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien tiene preguntas? Las puede enviar por el chat o si quiere directamente encender su micrófono.
Parece que no hay preguntas. Entonces, doctora organista, muchísimas gracias. Muchas gracias a los asistentes que nos acompañaron en este espacio del día de hoy. Y pues esperamos que sigan participando en las actividades de la Sociedad Cundinamarquesa. Que tengan muy buen día. Gracias.